Salí de casa llorando al descubrir que mi nuera y mi hijo planeaban robar todo mi dinero, hasta que una niña de la calle se acercó a mí y dijo: «Ellos no son tu verdadera familia. Soñé contigo anoche, abuelita». Cuando vi la marca en su brazo, me desmayé. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Dorothy Chen. Tengo 64 años y hasta hace 3 semanas creía que conocía a mi familia. Mi esposo Robert murió hace 2 años de un infarto y desde entonces mi hijo Marcus y mi nuera Jasmine se han vuelto más atentos. O eso pensaba yo. El viernes por la noche, como cada 15 días, preparé la cena familiar. Pollo al horno con hierbas, puré de papas con mantequilla extra como le gusta a Marcus, y el pastel de manzana que solía hacer para Amy, mi hija, que murió hace 10 años. Jasmine siempre dice que cocino demasiado, pero nunca deja nada en el plato. Estaba sirviendo el postre cuando escuché sus voces desde la sala. Hablaban en susurros, pero las paredes de esta casa de 1953 son delgadas. Tu madre está empeorando, Marcus. Ayer se olvidó de cerrar la llave del agua. No se olvidó, Jasmine. Estaba regando el jardín. ¿Y cuándo encontró las llaves en el refrigerador? Dejé el plato en la encimera. Nunca puse las llaves en el refrigerador. Las había dejado sobre la mesa, como siempre. Mira, cariño, continuó Jasmine con esa voz melosa que usa cuando quiere algo. Mi amiga Sara dice que el hogar Sunset Gardens es fantástico. Tienen actividades, enfermeras las 24 horas y está a solo 20 minutos de aquí. Mi sangre se enfrió. Sunset Gardens, el lugar donde murió la señora Patterson el año pasado, después de que su familia la internara porque ya no podía vivir sola. No sé, Jazz, mamá todavía puede cuidarse sola. ¿En serio? ¿Esta casa enorme? ¿Las escaleras? Marcus, tiene 64 años y vive completamente sola desde que murió tu papá. Es peligroso. 64 años no es senilidad, quise gritarles. Mis manos no tiemblan, mi mente está clara, y puedo subir esas escaleras que he subido por 30 años sin problemas. Además, susurró Jasmine, y tuve que acercarme más a la puerta para escuchar. Piensa en el valor de esta casa. $485,000, Marcus, sin hipoteca. Con ese dinero podríamos pagar nuestras deudas y tener un buen inicio. ¿Inicio para qué?, me pregunté. ¿Para su negocio de diseño de interiores que apenas genera $3,800 al mes? ¿Para las tarjetas de crédito de Marcus que sé que están al límite? La casa es de mamá, Jasmine. Por ahora, pero cuando algo le pase, no hables así. Soy realista, Marcus. Tu madre no va a vivir para siempre, y mientras tanto está desperdiciando una propiedad que podría generar ingresos o ser vendida. Es egoísta de su parte aferrarse a tanto espacio cuando hay familias jóvenes que lo necesitan. Egoísta. La palabra me golpeó como una bofetada. Yo, que trabajé doble turno como enfermera para pagar la universidad de Marcus. Yo, que cuidé a Robert durante sus últimos 6 meses de cáncer sin una queja. Yo, que todavía les llevo comida casera cada semana y les regalo $500 cada Navidad, aunque vivo con mi pensión de $2,100 mensuales. Regresé a la cocina con pasos silenciosos, serví el postre en los platos de porcelana que habían sido de mi madre y entré a la sala con mi mejor sonrisa. ¿De qué hablan?, pregunté, colocando los platos sobre la mesa de centro. Jasmine se sonrojó ligeramente, pero respondió con su sonrisa perfecta. De lo hermosa que está la casa, Dorothy. Siempre tan bien cuidada. Marcus evitó mi mirada, concentrándose en su porción de pastel como si fuera la cosa más fascinante del mundo. Durante los siguientes 30 minutos mantuvimos la charada. Jasmine me preguntó por mis flores, Marcus comentó sobre el trabajo, y yo actué como la madre y suegra obediente que siempre había sido. Pero algo había cambiado en mi interior. Cada sonrisa de Jasmine me parecía calculada. Cada palabra de Marcus sonaba hueca. Después de que se fueron, subí al ático a buscar la caja donde Robert guardaba nuestros documentos importantes.
Necesitaba ver mi testamento, revisar los papeles de la casa, asegurarme de que todo estuviera en orden. La caja estaba donde siempre, detrás de las decoraciones navideñas y las fotografías viejas. Pero cuando la abrí, encontré algo que me heló la sangre. Había documentos que no reconocía. Papeles legales con membrete de Harrington and Associates, abogados. Mi nombre estaba escrito en varios lugares, con lo que parecía mi firma, pero yo nunca había estado en esa oficina. Nunca había firmado esos papeles. El primer documento era una transferencia de poder notarial, fechada 3 semanas atrás, otorgando a Marcus Chen autoridad total sobre mis asuntos financieros, en caso de incapacidad mental o física. El segundo era aún peor, una autorización para la venta de mi propiedad en 2847 Maple Street, con mi firma falsificada en la línea de abajo. El tercer documento me quitó el aire de los pulmones, una aplicación precompletada para residencia en Sunset Gardens, con fecha de ingreso programada para el 1 de abril. Faltaban solo 5 semanas. Me senté en el piso polvoriento del ático, rodeada de cajas que contenían 40 años de matrimonio, mirando los papeles que probaban que mi único hijo había estado planeando robarme mi casa y encerrarme en un asilo. En el fondo de la caja, debajo de todo, encontré algo más. Una carpeta que no había visto antes, etiquetada con la letra de Robert. Para Dorothy, Amy. Con manos temblorosas abrí la carpeta. Adentro había una carta de Robert fechada 1 semana antes de su muerte, y una fotografía que me hizo comenzar a llorar. Era Amy, mi Amy hermosa, sosteniendo a un bebé que no sabía que había existido. La carta de Robert comenzaba: Dorothy, mi amor, hay cosas sobre Amy que nunca te dije, cosas que ella me hizo prometer que guardaría en secreto hasta que fuera el momento correcto. Ese momento nunca llegó antes de que muriera, pero ahora que me voy, necesitas saber la verdad sobre tu nieta. Mi nieta. Amy había tenido una hija, y yo nunca lo supe. Mis manos temblaron tanto que casi dejé caer la fotografía. En la parte de atrás, con la letra cuidadosa de Amy, estaba escrito: Luna Chen Santos, nacida el 23 de mayo de 2015. Mi pequeña luna creciente, igual que tu marca de nacimiento. 2015. Amy había muerto en marzo de 2014. Esta niña había nacido más de 1 año después de la muerte de su madre. Eso era imposible, a menos que Amy hubiera estado embarazada cuando murió, y yo nunca me enteré. A menos que en algún lugar de Portland viviera una niña de 8 años que era mi nieta, y mi familia había decidido que yo era demasiado senil para saberlo. El sonido del teléfono sonando en la planta baja me sobresaltó. Eran las 11 de la noche. ¿Quién llamaría tan tarde? Bajé las escaleras corriendo, tropezando en mi prisa, y contesté al cuarto timbrazo. ¿Dorothy? Era la voz de Patricia, la hermana de Robert. Siento llamar tan tarde, pero necesito hablar contigo sobre Marcus. ¿Qué pasa con Marcus? Dorothy, cariño, todos estamos preocupados por ti. Marcus me contó sobre los incidentes. ¿Qué incidentes? Los olvidos, querida. Dejar las llaves en lugares extraños. Olvidar cerrar las llaves del agua. Marcus dice que estás muy estresada desde que Robert murió. La traición se extendió como veneno por mis venas. No solo Marcus y Yasmín. Patricia también estaba involucrada en esta conspiración. No he tenido ningún olvido, Patricia. Oh, cariño, pero eso es exactamente lo que diría alguien que está. Ya sabes, mi amiga Helen pasó por lo mismo antes de que la familia decidiera que necesitaba más cuidado, como si fuera un objeto roto que necesitaba reparación. Tengo que colgar, Patricia. Dorothy, espera. Solo queremos lo mejor para ti. Nadie está diciendo que hagas algo que no quieras, pero tal vez deberías considerar. Colgué el teléfono. En el silencio de mi cocina, rodeada por los platos sucios de la cena familiar, miré los documentos falsificados que había traído del ático. Mi familia había decidido que yo era un problema que necesitaba ser resuelto. Habían falsificado mi firma, conspirado para quitarme mi casa y planeado encerrarme en un lugar donde moriría lentamente, como la señora Patterson. Y en algún lugar de esta ciudad había una niña de 8 años que llevaba mi sangre y no sabía que yo existía.
Una niña que podría ser la única familia real que me quedaba. No pude dormir esa noche. Me quedé sentada en la cama que había compartido con Robert durante 30 años, leyendo su carta una y otra vez, tratando de entender cómo mi mundo se había vuelto del revés en una sola noche. La carta explicaba todo con la precisión meticulosa que caracterizaba a mi esposo. Dorothy. Amy vino a verme en diciembre de 2013, 3 meses antes del accidente. Estaba embarazada de 5 meses, aterrorizada, y me hizo jurar que no te lo diría hasta que estuviera lista. El padre era casado, mayor, alguien importante que podría arruinar su carrera si se descubría. Amy planeaba tener al bebé y dárselo en adopción, pero quería que tú no sufrieras por una decisión que ella había tomado. Mamá ya ha llorado suficiente por mí, me dijo. No quiero que cargue con esto también. Y mi Amy, mi niña rebelde y testaruda, había estado embarazada y había muerto protegiendo mis sentimientos. Después del accidente, continuaba Robert, busqué al bebé. Luna había nacido prematura pero sana y había sido colocada en el sistema de adopción con el apellido Chen Santos. Amy había dejado instrucciones específicas. Si algo le pasaba, el bebé debía ser adoptado, pero conservando el apellido Chen para que algún día pudieras encontrarla si querías. Amy sabía que tú tendrías el derecho de conocer a tu nieta cuando fuera el momento adecuado. Cuando fuera el momento adecuado. Pero Robert había muerto antes de poder decírmelo, y ahora Luna tenía 8 años, y yo no sabía nada sobre ella. Guarda esta información con cuidado, Dorothy. Marcus nunca supo sobre el embarazo de Amy. Después de que ella murió, decidí que era mejor mantenerlo en secreto hasta que pudieras procesar tu dolor. Pero ahora que me voy, siento que es tiempo de que conozcas la verdad. Los documentos de contacto están en mi caja de seguridad en el banco, bajo tu nombre. El número de cuenta es 704963. 704963. Lo repetí hasta memorizarlo. El sábado por la mañana, a las 8 en punto, sonó el timbre. A través de la ventana vi el auto de Marcus estacionado en la entrada, pero esta vez había otro carro detrás del suyo. Un sedán negro que no reconocía. Bajé las escaleras, ocultando los documentos que había encontrado en el bolsillo de mi bata, y abrí la puerta. Marcus estaba parado en el porche con una sonrisa nerviosa. Junto a él había un hombre mayor en traje que me extendió la mano. Señora Chen, soy el doctor William Harrington. Su hijo me pidió que viniera a hacerle una evaluación de rutina. Evaluación de rutina. Las palabras sonaron como una sentencia de muerte. No necesito ninguna evaluación, doctor. Me siento perfectamente bien. Marcus se acercó y puso su mano en mi hombro con falsa preocupación. Mamá, solo queremos asegurarnos de que estés bien. Has estado un poco confundida últimamente. No he estado confundida para nada. El doctor Harrington sacó una tablet de su maletín. Solo serán unas preguntas simples, señora Chen, para tranquilidad de la familia, como si yo no fuera parte de ella. ¿Puede decirme qué día es hoy?, preguntó el doctor. Sábado, 23 de febrero de 2024. ¿Y quién es el presidente de Estados Unidos? Respondí cada pregunta con precisión perfecta. Mi fecha de nacimiento, mi dirección, los nombres de mis vecinos, el color de mi auto. Cada respuesta era correcta, y pude ver la frustración creciendo en los ojos de Marcus. «Mamá», dijo cuando el doctor terminó, «también queremos hablar contigo sobre la casa». Ahí estaba, el verdadero motivo de la visita. «¿Qué hay con la casa? Es muy grande para ti sola, y cara de mantener. Los impuestos el año pasado fueron $4,200, más el mantenimiento, los servicios. Puedo pagarlo perfectamente con mi pensión». «Pero no deberías tener que hacerlo», intervino el doctor Harrington. «Su hijo me cuenta que hay opciones más adecuadas para su etapa de vida. Su etapa de vida. Como si fuera un mueble viejo que necesitaba ser reemplazado». «Doctor Harrington», dije con la voz más firme que pude, «no sé qué le ha dicho mi hijo, pero mi mente está perfectamente clara. No tengo intención de mudarme a ningún lado». Marcus y el doctor intercambiaron una mirada que no me gustó nada.
Mamá, sé que esto es difícil, pero Jasmine y yo hemos estado investigando opciones. Sunset Gardens tiene una lista de espera, pero pueden hacer una excepción si... ¿Sí qué, Marcus? Si presentamos documentación médica que justifique la urgencia. La amenaza quedó flotando en el aire como humo tóxico. Documentación médica. Podían hacer que cualquier doctor escribiera lo que necesitaran si les pagaban lo suficiente. Después de que se fueron, con la promesa de seguir hablando pronto, llamé a Patricia. Necesitaba saber exactamente qué tan profunda era esta conspiración. Dorothy, querida, me alegra que hayas llamado. Marcus me contó sobre la visita del doctor. ¿Cómo te fue? Patricia, ¿desde cuándo sabes sobre los planes de Marcus? Hubo una pausa demasiado larga. ¿Qué planes? Los documentos falsificados, la venta de mi casa, el hogar de ancianos. Dorothy, nadie está falsificando nada. Marcus solo está tratando de protegerte. ¿Protegerme de qué? De ti misma, cariño. Robert me pidió que cuidara de ti si algo le pasaba, y eso es lo que estoy haciendo. Otra mentira. Robert nunca había dicho eso. Patricia, ¿sabías que Amy tuvo una hija? El silencio del otro lado de la línea fue revelador. Dorothy, no sé de qué estás hablando. Sí lo sabes. Todos lo sabían excepto yo. Amy murió hace 10 años, Dorothy. No tuvo ningún hijo. Tengo la fotografía, Patricia, y la carta de Robert. Esta vez el silencio fue diferente, más pesado, más culpable. Dorothy, creo que necesitas descansar. Tal vez deberías llamar a Marcus y... Colgué el teléfono. Patricia había confirmado mis peores sospechas. Toda la familia estaba involucrada. Marcus, Jasmine, Patricia, probablemente otros parientes que ni siquiera había considerado. Todos habían decidido que Dorothy Chen era un problema que necesitaba ser resuelto de la manera más conveniente posible. El lunes por la mañana fui al banco. 27 años siendo cliente del First National Bank de Portland me dieron ciertos privilegios, incluyendo acceso a la caja de seguridad de Robert sin muchas preguntas. La caja contenía exactamente lo que Robert había prometido: documentos de adopción con el nombre Luna Chen Santos, dirección de la agencia de adopción y registros de familias temporales donde había estado viviendo durante los últimos 8 años. La última dirección era de hace 6 meses, una casa temporal en Southeast Portland, pero la niña había sido trasladada cuando la familia se mudó. Su ubicación actual estaba marcada como en proceso de reasignación. En proceso de reasignación. Mi nieta estaba perdida en el sistema, siendo movida de casa en casa como un paquete sin destino. Copié toda la información y regresé a casa para encontrar el auto de Jasmine en mi entrada. Ella estaba sentada en los escalones del porche, revisando su teléfono. «Dorothy, necesitamos hablar», dijo cuando me vio llegar. «¿Sobre qué? Sobre tu resistencia a aceptar ayuda. Marcus está muy preocupado». Entré a la casa y ella me siguió, instalándose en mi sofá como si fuera la dueña del lugar. «Mira, sé que esto es difícil», continuó Jasmine con su voz más dulce, «pero a veces las decisiones difíciles son las mejores para todos». ¿Incluyendo falsificar documentos legales? Su sonrisa perfecta titubeó por un momento. «No sé de qué estás hablando». Subí al ático y bajé con los papeles falsificados. Los puse sobre la mesa de centro frente a ella. ¿Reconoces estos documentos, Jasmine? Su cara se puso pálida, pero mantuvo la compostura. «Dorothy, creo que estás confundida. Estos son documentos de planificación estatal que cualquier familia responsable. Son documentos falsificados con mi firma, y tú lo sabes». Jasmine se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín que yo había cuidado durante décadas. «Dorothy, voy a ser completamente honesta contigo. Marcus tiene $89,000 en deudas de tarjetas de crédito. Mi negocio barely genera $3,800 al mes. No podemos seguir manteniéndonos con nuestros ingresos actuales». Finalmente, la verdad. Eso no es mi problema, Jasmine. Sí lo es, porque cuando algo te pase, Marcus va a heredar esta casa de todos modos. Estamos simplemente acelerando el proceso. Acelerando el proceso. ¿Qué manera tan elegante de decir robar?
Esta casa vale $485,000, Dorothy. Sin hipoteca. Es más dinero del que la mayoría de las familias jóvenes verán en toda su vida, y tú la estás desperdiciando viviendo sola en 5 habitaciones. Es mi casa, por ahora. Sus palabras sonaron como una amenaza, pero las cosas pueden cambiar muy rápidamente para las personas de tu edad. Accidentes, problemas de salud, deterioro mental. Todas esas cosas pueden suceder sin previo aviso. El mensaje era claro: coopera o haremos que parezca que estás senil. Jasmine, ¿qué sabes sobre Luna? Esta vez no pudo ocultar su reacción. Sus ojos se abrieron con sorpresa genuina. ¿Quién es Luna? Mi nieta, la hija de Amy. Jasmine se quedó callada por unos segundos, procesando esta información. Amy no tuvo ningún hijo, Dorothy. Murió soltera. Amy tuvo una hija en 2015. Una niña que ha estado en el sistema de adopción durante 8 años, y nadie me lo dijo. Pude ver las ruedas girando en la mente de Jasmine. Una nieta significaba otra heredera potencial, otra persona que podría reclamar parte de mi patrimonio. Dorothy, creo que estás confundiendo información. Tu dolor por Amy puede estar creando. Tengo las fotografías y los documentos de adopción. La expresión de Jasmine cambió completamente. La dulzura falsa desapareció, reemplazada por algo frío y calculador. Bueno, dijo lentamente, eso complica las cosas. ¿Para quién? Para todos. Si hay una niña por ahí reclamando ser parte de esta familia, necesitaremos verificación, pruebas de ADN, investigación legal exhaustiva. Es mi nieta Jasmine, supuestamente. Pero una reclamación como esa podría llevar años en resolverse, años durante los cuales todos los activos familiares estarían congelados mientras se determina la legitimidad de sus reclamaciones. Me estaba amenazando con una batalla legal prolongada que sabía que yo no podría costear. Mientras tanto, continuó, tú seguirías necesitando cuidado. Y si esta niña existe realmente, ella también necesitaría cuidado. El tipo de cuidado que solo una familia estable con recursos puede proporcionar. Una familia como ustedes. Exactamente. Me quedé callada, dejando que Jasmine pensara que estaba considerando su propuesta. Mira, Dorothy, podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil. La manera fácil es que aceptes el traslado a Sunset Gardens voluntariamente. Mantienes tu dignidad, nosotros manejamos la transición suavemente, y si esta niña realmente existe, nos aseguraremos de que sea cuidada apropiadamente. ¿Y la manera difícil? La sonrisa de Jasmine se volvió afilada como una navaja. La manera difícil involucra evaluaciones médicas más extensas, procedimientos legales para determinar capacidad mental, y mucha publicidad desagradable que podría afectar negativamente cualquier proceso de custodia relacionado con la niña. Ahí estaba, la amenaza final. Coopera o te declararemos legalmente incompetente. Y no solo perderás tu casa, sino también cualquier derecho a conocer a tu nieta. Jasmine recogió su bolso y se dirigió hacia la puerta. Tienes hasta el viernes para decidir, Dorothy. Después de eso, Marcus tendrá que tomar medidas más definitivas. Medidas más definitivas. Después de que se fue, me senté en mi cocina rodeada por 40 años de recuerdos familiares y entendí completamente la situación. Mi familia había decidido que Dorothy Chen era un obstáculo inconveniente para sus planes financieros. Habían falsificado documentos, conspirado para declararme incompetente y ahora me estaban chantajeando con el bienestar de una nieta que ni siquiera sabía que existía. Pero habían cometido un error crucial. Habían subestimado a la mujer que había criado a Marcus sola después de que su padre los abandonara cuando él tenía 12 años. La mujer que había trabajado turnos dobles como enfermera para mantener a flote a esta familia. La mujer que había sobrevivido a la pérdida de una hija y un esposo. Tenía hasta el viernes para decidir. No necesitaba tanto tiempo. Mi decisión ya estaba tomada. El miércoles por la mañana, desperté con la certeza de que mi mundo se había reducido a 2 opciones: someterme a la voluntad de mi familia o luchar sola contra una conspiración que llevaba meses gestándose.
Mientras preparaba mi café, sonó el teléfono. Era Marcus. Mamá, Yasmín me contó sobre su conversación del lunes. ¿Qué parte te contó? ¿La parte donde admitió que falsificaron mi firma o la parte donde me amenazó con quitarme los derechos sobre mi nieta? Mamá, no hay ninguna nieta. Amy murió hace 10 años sin tener hijos. Tengo las fotografías, Marcus, y los documentos de adopción. Documentos que pueden ser falsificados fácilmente. Mamá, creo que alguien se está aprovechando de tu dolor por Amy para estafarte. La audacia me quitó el aire. Mi propio hijo, que había falsificado documentos legales para robarme mi casa, me estaba acusando de ser víctima de una estafa. Marcus, vi la carta de tu padre. Él sabía sobre Luna. Papá tenía demencia los últimos meses antes de morir. Sus recuerdos no eran confiables. Mentira tras mentira. Robert había estado perfectamente lúcido hasta el día de su muerte. Su carta estaba fechada solo una semana antes del infarto, escrita con su letra clara y precisa. Mamá, escúchame. Tenemos una cita con el Dr. Harrington mañana a las 2 de la tarde. Una evaluación más completa. No voy a ir a ninguna evaluación. No es opcional, mamá. Ya firmé los papeles como tu representante legal. No eres mi representante legal. Nunca firmé ningún poder notarial. Los documentos dicen lo contrario. Colgué el teléfono y me quedé temblando en mi cocina. La trampa se estaba cerrando más rápido de lo que había anticipado. Tenían documentos falsificados, un doctor corrupto, y ahora Marcus reclamaba autoridad legal sobre mis decisiones médicas. Si iba a esa cita mañana, saldría de ahí certificada como mentalmente incompetente. Si no iba, usarían mi ausencia como evidencia de que había perdido el juicio. Era una situación sin salida. A las 10 de la mañana sonó el timbre otra vez. Esta vez era Patricia, acompañada por una mujer que no reconocía. Dorothy, querida, te presento a la señora Williams. Es trabajadora social del condado. Mi sangre se enfrió. Una trabajadora social significaba que la situación había escalado más allá de las amenazas familiares. La señora Williams era una mujer de unos 50 años con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Señora Chen, hemos recibido algunas preocupaciones sobre su bienestar. Me pregunto si podríamos hablar. ¿Qué tipo de preocupaciones? Reportes de comportamiento errático, problemas de memoria, dificultades para manejar asuntos financieros. Reportes, plural. Más de una persona había llamado para reportarme. ¿Quién hizo estos reportes? Esa información es confidencial, pero puedo decirle que las preocupaciones vienen de miembros de la familia que están genuinamente preocupados por su seguridad. Patricia asintió solemnemente, interpretando el papel de familiar preocupada a la perfección. Señora Chen, ¿estaría dispuesta a responder algunas preguntas básicas? Durante los siguientes 20 minutos, respondí pregunta tras pregunta. Mi nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, los nombres de mis vecinos, el año actual, quién era el presidente. Cada respuesta fue perfecta, pero pude ver que la señora Williams estaba tomando notas sobre otras cosas. El hecho de que llevaba la misma bata desde ayer, que no me había peinado, que había tazas de café sucias en el fregadero. Signos de deterioro en el cuidado personal que cualquier persona en crisis mostraría, pero que en una mujer de 64 años se interpretarían como evidencia de demencia. Señora Chen, su familia menciona que ha estado haciendo algunas afirmaciones, inusuales, sobre una supuesta nieta. No son afirmaciones, tengo documentos. ¿Podría mostrarme esos documentos? Subí al ático y bajé con la fotografía de Amy y Luna y los papeles de adopción. La señora Williams los examinó cuidadosamente. Señora Chen, ¿cuándo obtuvo estos documentos? Los encontré en la caja de seguridad de mi esposo después de su muerte. ¿Y no le parece extraño que su esposo nunca mencionara la existencia de una nieta durante los años que siguieron a la muerte de su hija? La pregunta estaba diseñada para hacer que mi historia sonara paranoica. Mi esposo tenía sus razones para mantenerlo en secreto. Patricia intervino con voz llena de falsa compasión. Dorothy, querida, sabemos cuánto extrañas a Amy. Todos la extrañamos.
pero inventar una nieta no va a traerla de vuelta. No la estoy inventando. La señora Williams cerró su libreta y se levantó. Señora Chen, voy a recomendar una evaluación psicológica más completa. Mientras tanto, sugiero fuertemente que considere aceptar más apoyo de su familia. Más apoyo, código para deja que te controlen antes de que tengamos que hacerlo por la fuerza. Después de que se fueron, me quedé sola en mi casa que ya no se sentía como un hogar, sino como una prisión esperando que el carcelero viniera por mí. Caminé por las habitaciones donde había criado a mis hijos, donde había cuidado a Robert durante su enfermedad, donde había llorado la muerte de Amy. Cada rincón contenía recuerdos de una vida dedicada completamente a mi familia. Y ahora, esa misma familia me había traicionado de la manera más cruel posible. En el cuarto de Amy, que había mantenido exactamente como ella lo dejó, me senté en su cama y tomé la decisión más difícil de mi vida. No iba a quedarme a esperar que me destruyeran. Empaqué una maleta pequeña con lo esencial. Algo de ropa, medicamentos, los documentos sobre Luna y los $1,200 en efectivo que guardaba para emergencias. Escribí una nota simple. He salido de la ciudad por unos días. No me busquen. Dejé la nota en la mesa de la cocina y salí de la casa que había sido mi hogar durante 30 años, sin saber si alguna vez regresaría. Manejé hacia el centro de Portland sin un destino específico. Solo sabía que necesitaba encontrar a Luna antes de que mi familia me encerrara en algún lugar donde nunca podría buscarla. El cielo estaba gris y amenazaba lluvia, típico del clima de febrero en Oregon. Estacioné cerca del Waterfront Park y comencé a caminar, tratando de procesar todo lo que había perdido en una semana. Mi casa, mi familia, mi sensación de seguridad, todo se había desmoronado como un castillo de naipes. La única cosa real que me quedaba era una fotografía de una niña que nunca había conocido y la esperanza de que en algún lugar de esta ciudad mi nieta estuviera esperando a que la encontrara. Mientras caminaba por las calles del centro, pasé por áreas que no había visitado en años. Había muchas personas sin hogar, algunas durmiendo en entradas de edificios, otras pidiendo dinero en las esquinas. Me pregunté cuántas de ellas habían perdido sus hogares por traiciones familiares similares a la mía. El hambre me obligó a parar en un pequeño café cerca del Pioneer Courthouse Square. Ordené un sándwich y café, y me senté junto a la ventana observando a las personas pasar. Familias con niños, parejas jóvenes, trabajadores corriendo a sus oficinas. Vida normal para personas normales que no habían sido traicionadas por su propia sangre. Mientras comía, saqué los documentos de Luna y los estudié nuevamente. La última dirección conocida era en Southeast Portland, pero eso había sido hace 6 meses. ¿Dónde estaría ahora? ¿En otra casa temporal? ¿En algún centro de menores? ¿Había alguien cuidándola apropiadamente? ¿O estaba siendo movida de lugar en lugar como un objeto sin valor? El pensamiento de mi nieta sola en el sistema me partió el corazón. Amy había muerto protegiéndome del dolor de saber sobre su embarazo, pero al hacerlo, había condenado a su hija a una vida sin familia. Una vida que yo podría haber cambiado si hubiera sabido la verdad. Cuando terminé de comer, decidí caminar hacia Southeast Portland. Era un trayecto largo, pero tenía tiempo y necesitaba hacer algo productivo con mi desesperación. La lluvia comenzó cuando llevaba caminando aproximadamente 1 hora. No era la lluvia fuerte del invierno de Oregon, sino una llovizna persistente que empapaba todo lentamente. Para cuando llegué a la dirección que tenía de la última casa temporal de Luna, estaba completamente mojada y temblando de frío. La casa era una construcción modesta de 2 pisos en un vecindario trabajador. Toqué el timbre con manos temblorosas. Una mujer latina de unos 40 años abrió la puerta. ¿Puedo ayudarla? Disculpe, estoy buscando información sobre una niña que vivió aquí hace unos meses. Luna Chen Santos. La expresión de la mujer se suavizó inmediatamente. ¿Es usted familia de Luna? Soy su abuela. ¡Ay, Dios mío! La mujer me invitó a entrar rápidamente. Pase, pase, está empapada. Me llevó a su cocina cálida
y me dio una toalla y una taza de café caliente. Soy Carmen Reyes. Luna estuvo con nosotros por 4 meses el año pasado, una niña hermosa, pero tan triste. ¿Sabe dónde está ahora? La trasladaron cuando nos mudamos aquí desde nuestra casa anterior. Yo quería quedármela, pero como no éramos familia oficial de acogida certificada, solo la teníamos temporalmente mientras encontraban algo más permanente. Carmen me mostró fotografías en su teléfono de Luna, ayudando en la cocina, jugando con los otros niños, sonriendo tímidamente a la cámara. Hablaba mucho sobre su mamá, me dijo Carmen. Decía que su mamá le había contado que tenía una abuela en algún lugar, pero que no podía buscarla hasta que fuera mayor. Amy le había hablado de mí. ¿Mencionó algo más sobre la familia? Solo que su mamá había muerto cuando ella era muy pequeña y que no tenía a nadie más. Pero siempre decía que algún día encontraría a su abuela Dorothy. Las lágrimas comenzaron a correr por mi cara. Mi nieta había estado esperando encontrarme, mientras yo ni siquiera sabía que existía. Carmen, ¿tiene alguna idea de dónde podría estar ahora? Llame a Servicios Familiares mañana. Pregunte por la trabajadora social de Luna. Se llama Janet Morrison. Ella debería poder darle información si usted puede probar que es familia. Me dio el número de teléfono y me ofreció quedarme esa noche, pero necesitaba seguir buscando. Cada hora que pasaba era otra hora que Luna permanecía perdida en el sistema. Salí de la casa de Carmen con más esperanza de la que había tenido en días, pero también con más urgencia. Mi nieta estaba por ahí, esperándome, y yo tenía que encontrarla antes de que mi familia me encerrara en algún lugar donde nunca podría buscarla. La lluvia había parado, pero el cielo seguía gris y amenazante. Caminé de regreso hacia el centro, pasando por vecindarios que se volvían más pobres y más peligrosos a medida que se hacía más tarde. Cuando llegué a la zona de Burnside Street, ya era de noche. Las calles estaban llenas de personas sin hogar, muchas de ellas jóvenes. Me pregunté cuántos de esos niños habían estado en el sistema como Luna, envejeciendo hasta salir sin una familia que los reclamara. Me detuve en un pequeño parque donde varias personas habían armado carpas y refugios improvisados. La mayoría me ignoraron, pero una niña pequeña sentada sola en un banco me miró directamente. Era una niña latina de aproximadamente 8 años, con cabello oscuro y ojos grandes que me recordaron inmediatamente a Amy a esa edad. «Señora», me dijo con una voz suave. «¿Está perdida?» Me acerqué lentamente, sin querer asustarla. «Tal vez sí estoy perdida», le respondí. «¿Y tú? ¿Dónde están tus padres?» «No tengo padres. Bueno, los tuve, pero ya no». Se levantó del banco y caminó hacia mí. En la luz tenue del parque pude ver una pequeña marca de nacimiento en forma de luna creciente en su brazo izquierdo. La misma marca que había tenido Amy. La misma marca que tenía yo. «¿Cómo te llamas?», le pregunté, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría desmayarme. La niña me sonrió, y en esa sonrisa vi a Amy, vi a mi madre, vi generaciones de mujeres Chen. «Me llamo Luna», dijo. «Luna Chen Santos, y creo que usted es mi abuela Dorothy, porque anoche soñé con usted». El mundo se detuvo completamente. Mi nieta estaba parada frente a mí en un parque público, sola, en la oscuridad, después de años de búsquedas fallidas por parte del sistema. Y ella había soñado conmigo. Me quedé parada en ese parque oscuro, mirando a una niña de 8 años que acababa de cambiar toda mi comprensión del mundo. Luna Chen Santos, mi nieta, la hija de Amy que había estado perdida en el sistema durante toda su vida. «¿Soñaste conmigo?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. Luna asintió solemnemente. «Usted estaba en una casa grande con flores rojas en el jardín. Tenía una fotografía de mi mamá en sus manos y estaba llorando. En el sueño, yo le decía que no llorara más, que yo estaba bien. Flores rojas, mis rosas, y yo efectivamente había estado llorando con la fotografía de Amy en mis manos toda la semana. Luna, ¿cómo llegaste aquí? ¿Dónde vives?» Salí corriendo de mi última casa temporal esta mañana. La señora Jennifer gritaba mucho y su esposo. Él tocaba a las niñas de maneras que no debería. La furia me quemó por dentro.
Mi nieta había estado viviendo con depredadores mientras yo ni siquiera sabía que existía. ¿Has estado en la calle todo el día? Sí, pero no tengo miedo. Las personas sin hogar me cuidan. La señora María me dio un sándwich y el señor Tom me dijo dónde dormir segura. Una niña de 8 años navegando las calles de Portland, protegida por extraños porque el sistema había fallado completamente en mantenerla segura. Luna, ¿sabes quién soy yo realmente? Usted es Dorothy Chen, mi abuela. Mi mamá me habló de usted antes de morir. ¿Recuerdas a tu mamá? Un poquito. Murió cuando yo tenía 3 años, pero antes de eso me contaba historias sobre su familia. Sobre su mamá Dorothy, que era enfermera y que hacía las mejores galletas de chocolate del mundo. Sobre su hermano Marcus, que era muy inteligente con los números. Amy había hablado de Marcus con amor. Si supiera lo que su hermano estaba haciendo ahora. ¿Te contó por qué no podías vivir conmigo? Luna se sentó en el banco y yo me senté junto a ella. En la luz del parque pude estudiar su cara más cuidadosamente. Los ojos de Amy, pero la forma de la cara era como la mía a su edad. La marca de nacimiento era idéntica a la que yo tenía en el mismo lugar. Mamá dijo que su familia no sabía sobre mí porque el papá de mi mamá había prometido que me cuidarían, pero que cuando él muriera yo podría buscar a mi abuela si quería. El abuelo Robert. Amy había confiado en que él me contaría sobre Luna después de su muerte, pero Robert había muerto antes de poder cumplir esa promesa. Luna, ¿por qué no me buscaste antes? Lo intenté. Cuando cumplí 7 años, le pedí a mi trabajadora social que me ayudara a encontrar a Dorothy Chen en Portland. Pero ella dijo que no había ninguna Dorothy Chen registrada como familia mía en el sistema, porque Marcus había asegurado que mi nombre nunca apareciera en los registros familiares de Luna. Mi propio hijo había sabido sobre su sobrina durante años y había hecho todo lo posible para asegurar que nunca nos encontráramos. ¿Marcus sabía sobre ti? Sí. Vino a verme hace 2 años cuando yo estaba en una casa temporal en Southeast Portland. La señora Carmen me dijo que era mi tío. Mi sangre se enfrió. Marcus había conocido a Luna y nunca me había dicho nada. ¿Qué pasó cuando vino? Me preguntó si alguien más sabía sobre mi familia. Le dije que no, que mi mamá me había dicho que solo hablara de ustedes con personas de confianza. Él me dijo que era mejor así, que algunas cosas era mejor mantenerlas en secreto. ¿Te dijo por qué? Dijo que la abuela Dorothy estaba muy enferma después de que el abuelo Robert murió, y que saber sobre mí podría empeorar su enfermedad. La manipulación era tan cruel que me quitó el aire. Marcus había usado mi dolor por la muerte de Robert para justificar mantenerme alejada de la única familia real que me quedaba. ¿Venía a visitarte regularmente? Al principio sí, cada pocos meses. Siempre me traía dinero para la familia que me cuidaba y me decía que era importante que no le contara a nadie sobre nuestras conversaciones. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Hace 6 meses. Esa vez vino con una señora muy elegante que dijo que era su esposa. Ella me hizo muchas preguntas sobre qué tanto sabía yo sobre mi familia. Jasmine. Habían estado investigando a Luna, asegurándose de que no fuera una amenaza para sus planes. ¿Qué tipo de preguntas? Si sabía sobre dinero, sobre la casa de la abuela, si alguien me había dicho que yo podría heredar algo algún día. Por supuesto. Estaban evaluando si Luna representaba una amenaza financiera para sus planes de robar mi herencia. ¿Qué les dijiste? La verdad, que no sabía nada sobre dinero, que solo quería conocer a mi abuela antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué dijeron ellos? Luna bajó la mirada. La señora elegante le dijo a Marcus que yo podría ser un problema cuando fuera mayor, que niños como yo a veces inventan historias para conseguir dinero de familias ricas. Jasmine había visto a una niña de 8 años como una amenaza que necesitaba ser neutralizada. ¿Y después de esa visita? Marcus me dijo que probablemente no podría venir más, que su esposa pensaba que no era bueno para mí tener falsas esperanzas sobre reunirme con mi familia. Falsas esperanzas. Como si el amor familiar fuera una fantasía cruel en lugar de un derecho básico. Luna, ¿por qué estabas en esa casa donde el hombre te tocaba inapropiadamente?
Después de que Marcus dejó de venir, mi trabajadora social dijo que necesitaban encontrarme una familia más permanente. Me pusieron con los Henderson porque ellos dijeron que querían adoptarme. ¿Y qué pasó? Al principio todo estaba bien, pero después la señora Henderson comenzó a gritar mucho y el señor Henderson comenzó a entrar a mi cuarto por las noches. Las lágrimas corrían por mi cara. Mi nieta había estado siendo abusada mientras Marcus y Jasmine planeaban robar mi casa y encerrarme en un asilo. ¿Le dijiste a alguien sobre el señor Henderson? Sí, pero la señora Henderson dijo que yo estaba mintiendo para conseguir atención. Mi trabajadora social dijo que niños en el sistema a veces inventan historias cuando no están felices en una familia. El sistema había fallado completamente en proteger a Luna, igual que había fallado en reunirla conmigo. Por eso saliste corriendo. Sí, esta mañana el señor Henderson trató de hacer más que solo tocarme. Entonces salí corriendo y decidí que era mejor vivir en la calle que en esa casa. Me levanté del banco, temblando de furia y determinación. «Luna, ¿quieres venir a casa conmigo?» Sus ojos se iluminaron por primera vez desde que la había conocido. ¿De verdad puedo? ¿No me va a meter en problemas con los servicios sociales? Soy tu abuela. Tengo derecho legal a cuidarte. ¿Y si Marcus dice que no? Marcus ya no tiene voz en nada que tenga que ver conmigo o contigo. Tomé la mano pequeña de Luna en la mía. Su piel estaba fría, pero su agarre era firme. Luna, antes de ir a casa, necesito saber algo más. ¿Sabías que Marcus y su esposa están tratando de quitarme mi casa? ¿La casa con las flores rojas? Sí. No sabía eso, pero la última vez que Marcus vino, escuché que él y la señora elegante hablaban sobre dinero. Ella decía algo sobre una casa vieja que valía mucho dinero y una señora mayor que no sabía cómo manejar tanto dinero sola. Una señora mayor, yo. ¿Recuerdas algo más de esa conversación? La señora elegante dijo que era una lástima que hubiera una niña complicando las cosas, pero que había maneras de asegurar que los niños problemáticos desaparecieran en el sistema. Jasmine había estado planeando hacer que Luna desapareciera para eliminar cualquier reclamación futura sobre mi herencia. Luna, ¿quieres ayudarme a detener a Marcus y Jasmine? ¿Cómo? Apareciendo, siendo real, siendo la nieta que ellos han estado tratando de mantener escondida. Luna pensó por un momento, con la seriedad de alguien mucho mayor que 8 años. ¿Eso significa que podremos vivir juntas? Si todo sale bien, sí. ¿Y no tendré que volver con los Henderson? Nunca. Entonces sí, quiero ayudar. Caminamos hacia mi auto y mientras manejaba de regreso a casa, comencé a formular un plan. Marcus y Jasmine habían estado jugando un juego largo, manipulando el sistema, falsificando documentos y usando su conocimiento sobre Luna para mantener dividida a nuestra familia. Pero habían cometido un error crucial. Habían subestimado tanto mi determinación como la resistencia de una niña de 8 años que había sobrevivido años en un sistema roto. Cuando llegamos a casa, la primera cosa que noté fue que las luces estaban encendidas. El auto de Marcus estaba en la entrada. «Están aquí», le dije a Luna. ¿Tengo que esconderme? No, ya nunca más vas a tener que esconderte. Entramos por la puerta principal. Marcus estaba sentado en la sala con Jasmine y Patricia, todos con expresiones de preocupación falsa que se transformaron en shock absoluto cuando vieron a Luna. «Hola, tío Marcus», dijo Luna con la voz más dulce posible. Extrañé nuestras conversaciones. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Marcus se puso pálido como un fantasma. Jasmine se quedó con la boca abierta. Patricia miró entre Luna y yo como si estuviera viendo apariciones. «Marcus», dije con una calma que no sentía, «me gustaría presentarte oficialmente a tu sobrina Luna, Amy's daughter, la nieta que has estado manteniendo escondida de mí durante años». «Mamá, yo puedo explicar». «Oh, estoy segura de que puedes, pero primero, Luna tiene algunas cosas que contarnos sobre sus conversaciones contigo. ¿No es cierto, cariño?» Luna asintió y se sentó en el sofá como si fuera la dueña del lugar.
¿por qué no empiezas contándoles a todos sobre la vez que Yasmín dijo que yo era un problema que necesitaba desaparecer? La expresión en la cara de Yasmín fue de puro terror. El juego había cambiado completamente, y ahora tenía todas las cartas ganadoras. El silencio en mi sala era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de la repisa, el mismo reloj que Robert había comprado para nuestro 10º aniversario. Marcus estaba sentado en el borde del sofá, con las manos temblorosas y la cara del color de la ceniza. Jasmine había dejado caer su bolso de diseñador y miraba a Luna como si fuera un fantasma que había venido a atormentarla. Patricia fue la primera en recuperar la compostura, aunque su voz sonaba forzada y poco natural. Dorothy, querida, esta niña claramente está confundida. Probablemente alguien la entrenó para decir estas cosas. Nadie me entrenó, interrumpió Luna con una calma que me sorprendió. Tío Marcus, ¿quieres que les cuente sobre la vez que dijiste que era una lástima que la abuela Dorothy fuera tan sentimental porque eso hacía más difícil convencerla de vender la casa? Marcus se levantó abruptamente, sus ojos saltando entre Luna y yo. Mamá, esta niña está obviamente perturbada. Ha estado en el sistema durante años, probablemente tiene problemas psicológicos. Los únicos problemas psicológicos que tengo, dijo Luna con una madurez que partía el corazón, son por vivir con el señor Henderson, que se metía en mi cama por las noches mientras tú sabías dónde estaba yo y no hacías nada para protegerme. Yasmín se puso de pie de un salto, señalando a Luna con un dedo acusador. Esta niña está mintiendo. Marcus nunca supo sobre ningún abuso. Ni siquiera sabíamos dónde estaba viviendo. Entonces, ¿cómo sabían que yo era un problema que necesitaba desaparecer? Preguntó Luna, inclinando su cabeza con curiosidad genuina. Porque eso fue lo que tú dijiste la última vez que vinieron a verme. Que niños como yo a veces aparecen cuando las personas mayores mueren, tratando de conseguir dinero de herencias. Yasmín se quedó sin palabras por primera vez desde que la conocía. Marcus comenzó a caminar en círculos por la sala, pasándose las manos por el cabello como solía hacer cuando era niño y había hecho algo malo. Mamá, tienes que entender, Amy nunca nos dijo sobre este bebé. Cuando me enteré de que existía, tú ya estabas sufriendo tanto por la muerte de papá. ¿Te enteraste cuándo exactamente, Marcus? Hace 3 años. Recibí una llamada de servicios sociales porque Luna había dado mi nombre como contacto familiar. 3 años. Mi propio hijo había sabido sobre mi nieta durante 3 años y había elegido mantenerme en la ignorancia. ¿Y decidiste que era mejor mantenerlo en secreto? Sí, porque sabía que esto pasaría exactamente así. Te volverías loca tratando de rescatar a una niña que ya había sido colocada en un buen hogar. ¿Un buen hogar? La voz me salió más alta de lo que pretendía. ¿Llamas buen hogar a un lugar donde un hombre abusa de ella? No sabíamos sobre eso, murmuró Marcus. Porque nunca preguntaste, replicó Luna. Solo venías a verificar que yo no fuera a causar problemas para tus planes con la casa de la abuela. Patricia intentó intervenir otra vez. Dorothy, incluso si esta niña es realmente la hija de Amy, eso no cambia el hecho de que necesitas cuidado. Una mujer de tu edad no puede criar a una niña de 8 años. Tengo 64 años, Patricia, no 94, y he criado niños antes. Pero esta es diferente, dijo Yasmín, encontrando su voz otra vez. Esta niña ha estado en el sistema. Probablemente tiene traumas, problemas de comportamiento. Necesita cuidado profesional, no los cuidados de una mujer mayor que ya está mostrando signos de deterioro mental. Los únicos signos de deterioro mental que he mostrado, respondí con frialdad, han sido confiar en ustedes. Luna se levantó del sofá y caminó hacia Marcus. A pesar de que él era mucho más alto, su presencia pequeña de alguna manera lo dominaba completamente. Tío Marcus, ¿te acuerdas de lo que me dijiste la primera vez que viniste a verme? Marcus no respondió, pero pude ver el pánico creciendo en sus ojos. Me dijiste que mi mamá había sido muy irresponsable al tenerme, que había arruinado su vida y la vida de toda la familia. Me dijiste que algunas personas no están hechas para ser madres.
Las lágrimas comenzaron a correr por mi cara. Marcus había destruido la imagen que Luna tenía de su madre. Pero también me dijiste algo más, continuó Luna. Me dijiste que la abuela Dorothy era diferente, que ella había sido la mejor madre del mundo, que había trabajado muy duro para darte una buena vida después de que tu papá se fuera. Marcus se quedó helado. Yo no sabía que él recordara esos años tan claramente. Me dijiste que la abuela Dorothy se merecía vivir sus últimos años en paz, sin tener que preocuparse por problemas que no había creado. Luna. Marcus comenzó a hablar, pero ella no había terminado. Entonces, si tú sabías que la abuela Dorothy era tan buena, ¿por qué estás tratando de robarle su casa? La pregunta cayó como una bomba. Marcus se desplomó de vuelta en el sofá con la cabeza entre las manos. No estamos robando nada, murmuró. Solo estamos acelerando lo inevitable. ¿Lo inevitable?, pregunté. ¿Mi muerte es inevitable, Marcus? No, no es eso lo que quise decir. Entonces, ¿qué quisiste decir? Jasmine se sentó junto a Marcus y tomó su mano, claramente tratando de mantener unido su frente común. Dorothy, Marcus está bajo mucha presión financiera. Sus deudas de tarjetas de crédito han llegado a $89,000. Mi negocio apenas genera $3,800 al mes. No podemos mantenernos. Y eso me convierte a mí en su solución financiera. Esta casa vale $485,000, continuó Jasmine, sin hipoteca. Es más dinero del que la mayoría de las familias jóvenes verán jamás, y tú la estás desperdiciando viviendo sola. Desperdiciando. Repetí la palabra como si fuera veneno. Vivir en mi propia casa es desperdiciarla. Sí, dijo Jasmine, y por primera vez su máscara se cayó completamente. Es egoísta. Tienes más espacio del que necesitas, más dinero del que puedes gastar en lo que te queda de vida, y nosotros estamos luchando para sobrevivir. Entonces consigan trabajos mejor pagados. No es tan fácil, explotó Marcus. ¿Sabes lo que es tener 38 años y estar quebrado? ¿Saber que tu madre tiene suficiente dinero para resolver todos tus problemas, pero se niega a ayudar? Nunca me pediste ayuda, Marcus. Solo falsificaste documentos para robar mi casa. Ah, porque sabía que dirías que no. Siempre has sido tacaña con el dinero. La acusación me golpeó como una bofetada. Tacaña. Yo que había trabajado turnos dobles para pagar su universidad. Yo que había vendido el auto de Robert para ayudarlo con el pago inicial de su primer apartamento. Yo que había dado cada centavo de mi seguro de vida cuando él y Jasmine se casaron. Marcus, dije con una calma mortal. Durante los últimos 2 años he transferido $500 mensuales a tu cuenta bancaria. $12,000 en total. Dinero que tomé de mi pensión para ayudarte con tus deudas. Su cara se puso roja. Eso era diferente. ¿Diferente cómo? Eso era ayuda familiar normal. Pero robar mi casa también es ayuda familiar normal. Patricia trató de mediar. Dorothy, todos estamos hablando con emociones altas. Tal vez deberíamos tomar un descanso y... No, interrumpí. Esto va a terminar ahora. Marcus, quiero que me digas exactamente cuánto tiempo han estado planeando esto. Marcus miró a Jasmine, buscando apoyo, pero ella estaba demasiado ocupada tratando de calcular cómo salir de esta situación. «Desde que papá murió», murmuró finalmente. ¿2 años? Sí. ¿Y cuándo decidieron incluir a Patricia? Patricia se ofreció a ayudar, dijo Jasmine. Ella también está preocupada por tu bienestar. Patricia está preocupada por su parte de la herencia cuando yo muera, respondí. ¿No es cierto, Patricia? Mi cuñada no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. ¿Y el doctor Harrington? ¿Cuánto le están pagando para que me declare incompetente? $5,000, murmuró Marcus. ¿Y la trabajadora social? Ella. Ella no está involucrada directamente, solo respondió a nuestros reportes de preocupación. Reportes falsos, reportes exagerados. Luna había estado escuchando toda esta conversación en silencio, pero ahora se acercó a mí y tomó mi mano. Abuela Dorothy,
¿Quieres que les cuente sobre la vez que Jazmín dijo que sería más fácil si tú tuvieras un accidente? El aire se volvió helado. Jazmín se puso de pie de un salto. Nunca dije eso. Sí lo dijiste, insistió Luna. Dijiste que sería mucho más simple si la abuela Dorothy se cayera por las escaleras o tuviera un problema cardíaco, porque entonces no tendrían que lidiar con toda la complicación legal de declararla incompetente. Marcus miró a su esposa con horror genuino. Jazmín, por favor dime que no dijiste eso. Fue una broma de mal gusto, pero solo una broma. No sonaba como broma, dijo Luna, sonaba como un plan. La habitación se llenó de un silencio tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Marcus estaba mirando a Jazmín como si fuera una extraña. Patricia se veía como si quisiera desaparecer en el sofá, y Jazmín se veía como un animal acorralado. Marcus, dije finalmente, tienes una elección que hacer. ¿Qué tipo de elección? Puedes elegir a tu esposa, que acaba de admitir que bromea sobre mi muerte, o puedes elegir a tu familia real, tu madre, que te crió sola, tu sobrina, que ha estado sola en el mundo durante 8 años esperando que alguien la ame. Marcus miró entre Jazmín y Luna, y pude ver la batalla interna reflejada en su cara. No es tan simple, mamá. Sí lo es, Marcus. O eres el hombre que crié, o eres el hombre en el que Jazmín te convirtió. No puedes ser ambos. Jazmín se acercó a Marcus y puso su mano en su brazo. Marcus, cariño, no la dejes manipularte con sentimientos de culpa. Esta niña obviamente está entrenada para decir lo que tu madre quiere escuchar. Luna se soltó de mi mano y caminó directamente hacia Jazmín. Señora Jazmín, ¿quiere que le cuente exactamente lo que usted me dijo sobre hacer que niños problemáticos desaparezcan en el sistema? El terror absoluto en los ojos de Jazmín me dijo que Luna no estaba mintiendo sobre nada. Marcus finalmente levantó la vista y miró a su esposa con una expresión que nunca había visto antes. Jazmín, ¿qué le dijiste exactamente a esta niña? Y en ese momento supe que había ganado. Mi hijo estaba a punto de elegir la familia real sobre la codicia. La pregunta de Marcus quedó suspendida en el aire como una guillotina esperando caer. Jazmín había palidecido hasta el punto de parecer enferma, y pude ver cómo su mente trabajaba furiosamente buscando una salida de la trampa que Luna había construido con sus propias palabras. Marcus, cariño, comenzó Jazmín con una voz que temblaba ligeramente. Esta niña está claramente perturbada. Ha malinterpretado una conversación completamente inocente. No la malinterpreté, interrumpió Luna con la paciencia de alguien que había aprendido a ser precisa bajo presión. Usted dijo, y cito textualmente, niños como esta aparecen todo el tiempo cuando las personas mayores tienen dinero. Hay maneras de asegurar que se pierdan en el sistema hasta que sean demasiado mayores para reclamar nada. Marcus se levantó lentamente, como si cada movimiento le doliera. Jazmín, por favor dime que esta niña está mintiendo. Marcus, tú sabes que a veces hablo sin pensar cuando estoy estresada. ¿Estás admitiendo que dijiste eso? Fue una observación general sobre cómo funciona el sistema, no un plan específico. Era un plan específico. Luna's voice rose for the first time since I'd met her. Porque también dijiste que habías investigado cómo mover niños a familias temporales en otros estados donde sería más difícil rastrearlos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus se quedó parado en medio de la sala, mirando a su esposa como si fuera una extraña completa. Jazmín, dijo con una voz que apenas reconocí, ¿investigaste cómo hacer desaparecer a mi sobrina? Marcus, tienes que entender la situación financiera en la que estamos. Responde la pregunta. Sí, gritó Jazmín, finalmente perdiendo toda compostura. Sí, investigué opciones, porque esta niña representa una amenaza para nuestro futuro. Tu madre tiene cientos de miles de dólares y nosotros estamos a punto de perder nuestro apartamento. La confesión completa había salido finalmente. Marcus se tambaleó hacia atrás como si hubiera recibido un golpe físico. Amenaza, murmuró. Llamaste a mi sobrina de 8 años
una amenaza. Una amenaza financiera. Marcus, sé realista. Si esta niña recibe reconocimiento legal como nieta, podría reclamar una parte significativa de la herencia de tu madre. Eso es dinero que nos pertenece. ¿Nos pertenece?, pregunté, sintiéndome extrañamente calmada por primera vez en semanas. ¿Cuándo exactamente mi dinero se convirtió en su dinero? Yasmín se volteó hacia mí, con ojos llenos de desesperación y furia. Cuando tu hijo se casó conmigo, cuando construimos una vida juntos basada en la expectativa de que sus padres nos ayudarían cuando lo necesitáramos. Como lo he hecho durante años, Yasmín. $12,000 en los últimos 2 años solamente. Eso no es suficiente. Tenemos $89,000 en deudas. Mi negocio está fallando. Necesitamos soluciones reales, no limosnas. Patricia, que había estado silenciosa durante la mayor parte de la confrontación, finalmente encontró su voz. Dorothy, tal vez deberíamos considerar algún tipo de arreglo financiero que funcione para todos. No, dije firmemente. No va a haber más arreglos. No va a haber más ayuda financiera. No va a haber más mentiras. Marcus se sentó pesadamente en el sofá, con la cabeza entre las manos. Mamá, yo no sabía que Yasmín había investigado formas de hacer que Luna desapareciera. Tienes que creerme. Pero ¿sabías sobre todo lo demás? Los documentos falsificados, el plan para declararme incompetente, el doctor corrupto. Sí, murmuró. Sabía sobre todo eso. ¿Y lo justificaste cómo? Pensé que sería mejor para ti. Los hogares como Sunset Gardens tienen actividades, compañía, cuidado médico. ¿Y mi casa? Pensé que sería mejor que la vendiéramos antes de que algo te pasara, para asegurar que el dinero fuera manejado apropiadamente. ¿Manejado por ti? Sí. Al menos era honesto ahora. Luna se acercó a Marcus y se sentó junto a él en el sofá. Su presencia pequeña, de alguna manera, hizo que mi hijo de 38 años pareciera un niño. Tío Marcus, ¿sabes lo que mi mamá me decía sobre ti? Marcus levantó la cabeza lentamente. ¿Qué te decía? Me decía que tenías el corazón más bondadoso del mundo, pero que a veces tomabas decisiones tontas cuando tenías miedo. Me dijo que cuando eras pequeño, una vez rompiste su juguete favorito, pero mentiste sobre ello durante semanas porque tenías demasiado miedo de decir la verdad. Marcus comenzó a llorar silenciosamente. Me dijo, continuó Luna, que cuando finalmente confesaste, la abuela Dorothy no te gritó. Te abrazó y te dijo que siempre te amaría, sin importar los errores que cometieras. Las lágrimas corrían por mi cara ahora también. Recordaba ese día perfectamente. Marcus había roto la muñeca favorita de Amy y había inventado una historia elaborada sobre cómo se había caído sola. ¿Crees que es demasiado tarde para confesar ahora?, preguntó Luna con la sabiduría de alguien que había aprendido sobre perdón de maneras muy difíciles. Marcus me miró con los ojos rojos e hinchados. Mamá, lo siento tanto. Tienes razón sobre todo. Soy un ladrón, soy un mentiroso, soy el peor hijo del mundo. No eres el peor hijo del mundo, Marcus, pero has tomado decisiones horribles. Lo sé, y no sé cómo arreglarlo. Yasmín, que había estado observando este intercambio con creciente pánico, decidió hacer un último intento desesperado. Marcus, no puedes dejar que te manipulen así. Piensa en nuestras deudas. Piensa en nuestro futuro. Marcus se levantó lentamente y caminó hacia su esposa. Yasmín, planeaste hacer que mi sobrina de 8 años desapareciera en el sistema para proteger dinero que ni siquiera es nuestro. Era una contingencia, una opción de emergencia, y era el plan de una psicópata. Marcus, ¿sabes qué, Yasmín? Tienes razón sobre una cosa. Nuestro matrimonio se acabó. La declaración cayó como una bomba. Yasmín se quedó boquiabierta, claramente no habiendo esperado que Marcus encontrara la columna vertebral para dejarla. No puedes estar hablando en serio. Completamente en serio. Quiero que recojas tus cosas y te vayas de nuestro apartamento esta noche. No puedes echarme. También es mi apartamento. Técnicamente, intervine, es el apartamento cuyo depósito pagué yo, cuya renta he estado subsidiando yo,
y que está a nombre de Marcus solamente. Jasmine me miró con odio puro. Esto no se acaba aquí, Dorothy. Voy a luchar contra esto. Voy a conseguir abogados. Voy a probar que eres una mujer senil que está siendo manipulada por una niña perturbada. Adelante, respondí calmadamente. Pero vas a necesitar dinero para esos abogados. Y tengo la ligera sospecha de que vas a tener problemas financieros muy serios muy pronto. ¿Qué quieres decir con eso? Saqué mi teléfono y marqué un número que había memorizado esa tarde. Hola, señor Henderson. Soy Dorothy Chen. Quería reportar abuso infantil contra una menor que estuvo bajo su cuidado. Su nombre es Luna Chen Santos y tengo un testigo dispuesto a testificar. Sí, la niña está segura ahora y bajo mi cuidado. Claro, podemos ir a la estación de policía mañana por la mañana. Colgué y miré a Jasmine con una sonrisa que probablemente no parecía muy amable. Verás, Jasmine, cuando Luna testifique sobre el abuso que sufrió en casa de los Henderson, va a mencionar naturalmente las conversaciones que tuvo contigo sobre hacer que niños problemáticos desaparezcan en el sistema. Los investigadores van a estar muy interesados en esas conversaciones, especialmente considerando tu conexión con los planes de declararme incompetente. La cara de Jasmine se puso verde. No puedes probar nada. No necesito probar nada. Solo necesito crear suficientes preguntas sobre tu carácter para asegurar que cualquier batalla legal que intentes sea muy, muy cara y muy, muy pública. Patricia se levantó abruptamente. Dorothy, creo que es hora de que me vaya. Creo que tienes razón, Patricia, y no creo que necesites volver por aquí nunca más. Entiendo. Espero que sí. Porque si alguna vez escucho que has estado hablando sobre mi competencia mental o mi capacidad para cuidar a Luna, voy a asegurarme de que todo el mundo sepa sobre tu papel en esta conspiración. Patricia se fue sin decir otra palabra. Jasmine la siguió 5 minutos después, no sin antes prometer venganza legal que ambas sabíamos que nunca llegaría. Cuando finalmente estuvimos solos, Marcus, Luna y yo nos sentamos en silencio por varios minutos. «Mamá», dijo Marcus finalmente, «¿cómo puedo arreglar esto? Puedes empezar devolviendo todos los documentos falsificados. Ya los tengo en mi auto. Puedes llamar al Dr. Harrington y cancelar cualquier evaluación futura. Lo haré mañana por la mañana. Y puedes conseguir un trabajo de tiempo completo para pagar tus propias deudas. Ya envié mi currículum a varias compañías esta semana». ¿Antes o después de planear robar mi casa? Marcus se sonrojó. Después de darme cuenta de lo que estábamos haciendo realmente. Luna, que había estado escuchando todo esto silenciosamente, se acercó a Marcus. «Tío Marcus, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro». ¿De verdad pensaste que la abuela Dorothy era demasiado vieja para cuidarme? Marcus miró entre Luna y yo. Honestamente, no sabía qué pensar. Jasmine me convenció de que una mujer de 64 años no podía criar a una niña de 8 años apropiadamente. ¿Pero la abuela Dorothy te crió a ti después de que tu papá se fuera? Sí, pero eso fue diferente. ¿Por qué? Marcus pensó por un momento. Porque entonces ella era más joven. ¿Cuántos años tenía cuando tu papá se fue? 32. ¿Y cuántos años tienes tú ahora? 38. Luna asintió como si hubiera probado un punto importante. Entonces, cuando la abuela Dorothy tenía menos años de los que tú tienes ahora, fue lo suficientemente fuerte para criarte sola. Pero ahora que tiene más experiencia, ¿de repente es demasiado débil? Marcus no tenía respuesta para eso. Además, continuó Luna, yo no necesito que alguien me críe desde cero. Solo necesito que alguien me ame y me mantenga segura. ¿Crees que la abuela Dorothy puede hacer eso? Sí, murmuró Marcus. Creo que puede. Entonces no veo cuál es el problema. De la boca de los niños. Marcus se quedó un rato más, ayudándonos a hacer planes para el proceso legal de obtener la custodia formal de Luna. Llamó a servicios sociales para reportar la ubicación de Luna y programar una reunión con su trabajadora social. También me ayudó a contactar a un abogado familiar para navegar el proceso de adopción. Cuando finalmente se fue, eran casi las 11 de la noche.
Luna y yo nos sentamos en mi cocina, compartiendo una cena tardía de sándwiches y leche con chocolate. «Abuela Dorothy», dijo Luna después de terminar su sándwich, «¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto». «¿Por qué perdonaste a Marcus tan fácilmente?» Era una buena pregunta y no estaba segura de tener una buena respuesta. Supongo que porque vi que realmente se arrepentía, y porque recuerdo al niño que solía ser antes de que Yasmín lo cambiara. ¿Pero no tienes miedo de que vuelva a hacer algo así? Un poco, pero creo que aprendió una lección muy cara sobre las consecuencias de traicionar a la familia. Luna asintió pensativamente. Mi mamá me dijo una vez que las familias son como jardines. A veces las plantas crecen en direcciones feas, pero si las podas cuidadosamente, pueden volver a crecer de manera hermosa. Tu mamá era muy sabia. ¿Crees que Marcus puede volver a crecer de manera hermosa? Espero que sí, pero va a tomar tiempo. Esa noche acosté a Luna en el cuarto de Amy. Se veía tan pequeña en esa cama grande, pero también se veía segura por primera vez desde que la había conocido. «Abuela Dorothy», dijo mientras la arropaba, «¿puedo confesarte algo?» «Claro, no realmente soñé contigo la noche antes de encontrarte». Mi corazón se saltó un latido. ¿No? He estado soñando contigo toda mi vida, desde que era muy pequeña. Mi mamá me describía exactamente cómo lucías, cómo sonaba tu voz, incluso cómo olía tu perfume. Cuando te vi en el parque te reconocí inmediatamente. ¿Por qué dijiste que habías soñado conmigo esa noche específicamente? Porque sabía que necesitabas creer en algo mágico. Acabas de descubrir que tu familia te había traicionado. Necesitabas creer que el universo todavía tenía sorpresas buenas para ti. Mi nieta de 8 años había orquestado nuestra reunión para proteger mis sentimientos. Luna, ¿hay algo más que debas saber sobre cómo me encontraste? Bueno, dijo con una sonrisita traviesa. Puede que haya estado vigilando tu casa durante unos días después de escapar de los Henderson. Quería asegurarme de que fueras tan amable como mi mamá decía antes de acercarme a ti. ¿Me estuviste espiando? Solo un poquito. Vi cuando Yasmín vino a amenazarte. Vi cuando saliste corriendo de la casa llorando. Sabía que era el momento perfecto para aparecer, porque necesitabas esperanza tanto como yo necesitaba una familia. Mi nieta había manipulado todo el encuentro para maximizar el impacto emocional. Era definitivamente una Chen. ¿Estás enojada conmigo por mentir?, preguntó. No estoy enojada, Luna. Estoy impresionada. Usaste la misma estrategia que yo usé con Marcus y Yasmín, dejar que revelaran su verdadera naturaleza bajo presión. ¿Aprendí eso de ti? Creo que lo aprendiste de tu mamá, y ella lo aprendió de mí. Luna sonrió y cerró los ojos. Abuela Dorothy, ¿crees que mi mamá estaría orgullosa de cómo manejamos esto? Creo que tu mamá estaría muy orgullosa de cómo protegiste a tu familia. ¿Somos una familia ahora? ¿De verdad? Somos una familia de verdad. 3 meses después, estaba sentada en mi jardín viendo a Luna plantar nuevas rosas junto a las que yo había cuidado durante décadas. Marcus venía a visitarnos todos los domingos, trayendo flores y disculpas que iban volviéndose más genuinas cada semana. Había conseguido un trabajo como contador en una firma downtown, que pagaba lo suficiente para que empezara a pagar sus deudas lentamente. El proceso de adopción había resultado ser más simple de lo esperado una vez que presentamos toda la documentación de Robert y el testimonio de Luna sobre años de negligencia del sistema. Marcus había renunciado formalmente a cualquier reclamación sobre la custodia, y Yasmín había desaparecido completamente después de que los Henderson fueran arrestados y mencionaran sus conversaciones con ella durante la investigación. Patricia había enviado una carta de disculpa que no sonaba completamente sincera, pero al menos reconocía que había estado equivocada al conspirar contra mí. No había respondido a su carta, pero tampoco había tomado ninguna acción legal contra ella. Algunas batallas no valían la pena pelear. «Abuela Dorothy», gritó Luna desde el jardín, «¿estas rosas van a crecer tan altas como las rojas?» «Con el cuidado apropiado, sí». «¿Y cuánto tiempo toma?» «Años. Pero las cosas mejores de la vida toman tiempo». Luna asintió solemnemente,
como si hubiera aprendido esa lección de maneras muy personales. Esa tarde, mientras preparaba la cena, recibí una llamada inesperada. Era Janet Morrison, la trabajadora social de Luna. Señora Chen, tengo algunas noticias que pensé que querría saber. ¿Qué tipo de noticias? Hemos terminado nuestra investigación sobre la familia Henderson. Como resultado, hemos descubierto irregularidades significativas en cómo se manejó la colocación de Luna con ellos. ¿Qué tipo de irregularidades? Parece que alguien interfirió con el proceso normal de verificación de antecedentes. Los Henderson nunca deberían haber sido aprobados como familia temporal, pero ciertos documentos fueron acelerados. ¿Tiene alguna idea de quién podría haber interferido? Estamos investigando conexiones con una mujer llamada Jasmine Chen. ¿Ese nombre le resulta familiar? Me quedé en silencio por un momento, procesando las implicaciones de lo que me estaba diciendo. Señora Morrison, ¿está sugiriendo que mi ex nuera deliberadamente colocó a Luna con una familia abusiva? No puedo hacer acusaciones específicas en este momento, pero la evidencia sugiere que hubo manipulación deliberada del sistema de colocación. Jasmine no solo había planeado hacer que Luna desapareciera, había orquestado activamente que fuera colocada en una situación peligrosa. ¿Habrá cargos criminales? Es muy probable. Le mantendré informada sobre el progreso de la investigación. Después de colgar, me quedé en mi cocina pensando sobre la profundidad de la traición de Jasmine. No había sido simplemente codicia o desesperación financiera. Había sido malicia pura, dirigida a una niña inocente que no había hecho nada más que existir. Luna entró de la ducha, con el cabello húmedo y vistiendo uno de los pijamas nuevos que habíamos comprado durante nuestro primer viaje de compras juntas. ¿Estás bien, abuela Dorothy? Te ves preocupada. No quería cargarla con más detalles sobre la crueldad de Jasmine, pero Luna merecía saber que había justicia en el mundo. Era la señora Morrison. Parece que Jasmine va a enfrentar cargos criminales por lo que te hizo. Luna se sentó a la mesa conmigo. ¿Te sientes mal por ella? Un poco, admití. No porque no se lo merezca, sino porque me entristece que alguien pueda ser tan cruel con una niña. ¿Crees que Marcus lo sabía? No, creo que Marcus es muchas cosas, pero no creo que sea alguien que lastimaría deliberadamente a un niño. ¿Crees que él y Jasmine van a divorciarse realmente? Ya comenzaron los papeles la semana pasada. Luna asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. ¿Abuela Dorothy? Sí. Gracias por no abandonar la búsqueda cuando parecía imposible. Gracias por encontrarme cuando más lo necesitaba. Esa noche, después de que Luna se durmiera, me senté en mi porche trasero mirando las estrellas. La casa se sentía completa por primera vez desde la muerte de Robert. No solo porque tenía compañía, sino porque finalmente tenía propósito otra vez. Mi teléfono sonó. Era Marcus. Mamá, ¿tienes un minuto? Por supuesto. Quería agradecerte por darme otra oportunidad. Sé que no me la merecía. Todos merecemos segundas oportunidades, Marcus. Pero solo una. Lo entiendo. Mamá, hay algo más que quería decirte. ¿Qué? He estado yendo a terapia para entender cómo llegué a un punto donde estaba dispuesto a robar a mi propia madre. ¿Y qué has aprendido? Que durante años he estado buscando atajos en lugar de trabajar duro. Que dejé que Jasmine me convenciera de que merecía cosas que no había ganado. Y que perdí de vista quién realmente era importante en mi vida. ¿Y quién es importante en tu vida? Tú, Luna, la familia real, no el dinero que pensé que la familia me debía. Era el tipo de conversación que había estado esperando tener durante años. Marcus, ¿quieres venir a cenar el domingo? Luna quiere enseñarte su jardín. Me encantaría. Después de colgar me quedé sentada en el porche un rato más, sintiendo algo que no había sentido en meses. Paz verdadera. No era la paz de haber ganado una batalla, sino la paz de haber reconstruido algo que pensé que había perdido para siempre. Mi familia no era perfecta, pero finalmente era real. Luna había mencionado que las familias eran como jardines, y tenía razón. Habíamos podado las partes tóxicas, habíamos nutrido lo que valía la pena salvar, y habíamos plantado nuevas semillas de confianza y amor.
¿Crecería Marcus hasta convertirse en el hombre que yo sabía que podía ser? Solo el tiempo lo diría. ¿Jasmine enfrentaría las consecuencias completas de sus acciones? Los tribunales decidirían eso. ¿Luna y yo construiríamos los recuerdos familiares que ambas habíamos perdido? Eso dependía de nosotras, y yo estaba completamente comprometida a hacerlo realidad. Mientras me preparaba para entrar a la casa, miré hacia el cuarto de Luna, donde una luz suave se filtraba por debajo de la puerta. Probablemente estaba leyendo uno de los libros que habíamos comprado esa semana, o tal vez escribiendo en el diario que había empezado para registrar sus primeros meses en una familia real. Mañana tendríamos toda una vida por delante. Una vida llena de desayunos juntas, tareas escolares, jardinería y todas las pequeñas rutinas que hacen que una casa se sienta como un hogar. Pero por esta noche era suficiente saber que ambas estábamos seguras, que ambas estábamos donde pertenecíamos y que ambas habíamos encontrado exactamente lo que habíamos estado buscando toda la vida. Una familia verdadera, construida no sobre sangre o obligación, sino sobre elección y amor. Y eso, decidí mientras apagaba las luces y subía las escaleras hacia mi propia habitación, valía mucho más que cualquier casa o herencia que alguien pudiera tratar de robar.